Hola, soy Alejox. Gracias por entrar a escuchar mi historia. Pero antes de continuar, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, actives la campanita, les des like y dejes un comentario refiriéndote a la historia. Si te gustó o si la entendiste, te agradecería mucho también que lo compartieras. Desde que tengo memoria, ha habido un hombre en la ventana de mi dormitorio. Parece extraño decirlo, lo sé, pero es cierto. Desde los primeros y más confusos recuerdos que tengo hasta ahora, él ha estado ahí, mirándome. En mis primeros recuerdos de él, era una mancha borrosa e indistinta que solo tenía una vaga forma de hombre. Mi mente joven no pensó mucho en eso, y apenas se esforzó mucho en comprenderlo. El hombre siempre había estado allí, de pie, inmóvil, aparte de un ligero movimiento de balanceo que podría haber sido un truco de la luz. Realmente no hizo nada, y su presencia apenas emitía ningún tipo de vibraciones amenazantes. Él era simplemente una presencia pasiva y constante en mi vida, como el sol o la luna. Simplemente acepté el hecho de que él siempre estaba ahí. No fue hasta los 7 años que me di cuenta de que su presencia no era algo normal, cuando por primera vez se movió. Realmente no lo noté al principio. Mientras vagaba adormilado por mi habitación esa noche, rápidamente me puse mi pijama y me acomodé en la cama como de costumbre. Me propuse no mirar la ventana en lo absoluto durante este proceso. Estaba bastante acostumbrado a la presencia constante del hombre, pero la idea de que él me viera cambiar todavía me incomodaba un poco. Me ayudó simplemente fingir que él no estaba allí mientras me preparaba para ir a la cama. Sin embargo, tan pronto como me acurrucaba en la cama, me volví hacia la ventana para decir buenas noches. Al igual que otros niños pequeños podrían decirle buenas noches a la luna. Fue entonces cuando vi su mano, por lo general indistinta, que de repente pareció mucho más sólida al presionarse firmemente contra el vidrio, haciendo que el marco crujiera bajo la presión. Obviamente sorprendido por esto, corrí a contárselo a mis padres. Las miradas en sus caras, cuando le dije que el hombre de mi ventana se movió, fueron confundidas al principio, luego notablemente horrorizadas. Corrieron a mi habitación. Mi mamá me llevaba en el brazo. Cuando llegamos allí, el hombre había vuelto a su posición habitual, inmóvil, fuera de la ventana. Cuando traté de explicarles a mis padres que a pesar de haber vuelto a la normalidad, el hombre definitivamente se había movido, me miraron de manera extraña. Sin embargo, un destello de comprensión pasó por el rostro de mi padre y se inclinó para susurrar algo al oído de mamá. Ella sintió con la cabeza en respuesta y ambos suspiraron con visible alivio. Continué tratando de explicarme frenéticamente, pero ella me hizo callar suavemente mientras me dejaba en la cama. Todavía recuerdo claramente lo que me dijo mientras me arropaba esa noche. Está bien, mi amor. Acabas de tener un mal sueño. No hay ningún hombre parado en tu ventana. Me tomó un par de años, algunas visitas a un psicólogo y más de unos pocos encuentros desagradables con niños en la escuela. Sin embargo, eventualmente aprendí a no hablar del hombre en mi ventana. Aprendí que decirle a otros sobre eso difícilmente me haría ningún bien, ya que no había exactamente nada que pudiera hacer para demostrar que existía. Nadie más que yo podía verlo, y no había forma de interactuar físicamente con él. En realidad, no existía al otro lado de la ventana. Era más como un reflejo o algún tipo de imagen proyectada directamente en la ventana. Con poco más que hacer, simplemente me callo. Eventualmente, después de un tiempo, todos los demás en mi vida simplemente se olvidaron de eso, haciendo pasar todo el asunto como un comportamiento infantil extraño. Sin embargo, nunca lo olvidé, por supuesto, y definitivamente nunca dejé de verlo. Investigué un poco para tratar de averiguar qué era el hombre en mi ventana. La mejor suposición que se me ocurrió fue que era un fantasma o un espíritu de algún tipo, sobre todo porque era la única opción que podía encontrar que tenía mucho sentido. Sin embargo, parece que no pude encontrar ninguna información sobre otros casos
de alguien que experimente una situación similar. También intenté algunos métodos algo dudosos para comunicarme con el hombre o intentar deshacerme de él, pero ninguno había funcionado. Así que finalmente me rendí y volví a ignorarlo en su mayor parte. Igual, su existencia completamente pasiva y no agresiva en mi vida fuera a ser algo bueno de todos modos. Las cosas seguirían así durante bastante tiempo. Pasaron los años y mi familia se mudó a una nueva casa y un nuevo estado en mis años de escuela secundaria. Había considerado la posibilidad de que el hombre desapareciera o se quedara atrás como resultado de nuestra mudanza, pero no me desanimó particularmente encontrarlo viviendo dentro de la ventana de mi nueva habitación la primera noche después de nuestra mudanza. Finalmente me mudé para ir a la universidad y me mudé al dormitorio del campus. El hombre también me siguió hasta allí. La universidad finalmente llegaría a su fin y poco después me mudé a mi apartamento actual. En este punto me habría sorprendido más si el hombre no me hubiera seguido hasta allí. A lo largo de los años, su presencia constante no cambiaría. Sin embargo, había algo en el hombre que estaba comenzando a cambiar lentamente con el tiempo. Pensé que era solo mi imaginación al principio. Sin embargo, poco a poco quedó claro que este no era el caso. A medida que pasaba el tiempo, el hombre se volvía cada vez más claro y distinto, al igual que el crecimiento del cabello. Fue muy lento, pero se hizo más evidente con el tiempo. Comencé a distinguir ciertos detalles sobre su apariencia, el largo y la forma general de su cabello, el color de su ropa, cosas así. Últimamente también había podido distinguir un poco el estilo de la ropa que lleva, un botón a cuadros y un par de jeans, para ser específicos. A pesar de esto, durante mucho tiempo no pude distinguir ninguno de sus rasgos faciales. No importa cuán claro se vuelva el resto de él, su rostro seguirá siendo tan obstinadamente borroso e indistinto como mis recuerdos anteriores de él. Aparte de eso, sin embargo, parecía que nada más había cambiado y las cosas simplemente seguirían normalmente, es decir, hasta anoche. En medio de la noche me desperté con el sonido de golpes. Era una especie de alboroto desesperado, como si quien quiera que lo estuviera haciendo todo lo posible por hacer el mayor ruido posible. Al principio pensé que era alguien en la puerta de mi casa, pero rápidamente me di cuenta de que ese no era el caso. El sonido estaba demasiado cerca para eso. Finalmente volví mi mirada hacia la ventana del dormitorio y me di cuenta que era él, el hombre de mi ventana. Retrocedí de miedo, aterrorizado por su repentina violencia. Era lo más que jamás había visto moverse el hombre, y ciertamente lo más amenazador que jamás había aparecido. Me tomó un largo momento de respiraciones de pánico y adrenalina, pero finalmente me di cuenta de que él no podía entrar. Más bien, parecía más como si el hombre ni siquiera lo intentara, como si simplemente estuviera tratando de llamar mi atención. Habiéndome calmado un poco, decidí probar esta teoría. Me levanté de la cama, me puse las gafas y me acerqué a la ventana. He aquí, el hombre dejó de golpear. Su lenguaje corporal, sin embargo, todavía estaba lleno de pánico y de miedo. No podía decirlo, ya que todavía no podía ver su rostro, pero casi parecía como si estuviera tratando de gritarme algo. Sin embargo, parecía incapaz de hablar de una manera que yo pudiera escuchar o entender, y no tenía forma de intentar leer sus labios, oscurecidos. Sin embargo, esto rápidamente comenzó a cambiar. El hombre era más claro de lo que había sido antes, tan claro que casi podrías convencerme de que era solo un reflejo. Se estaba volviendo aún más claro por segundo, y por primera vez en la historia empezaba a poder ver sus rasgos faciales. Comenzó por los bordes, dándome una idea de la forma general de su rostro. Luego comenzó a acercarse hacia el centro de su rostro. Sin embargo, cuanto más revelaba, más familiar se volvía el hombre. Tan familiar que resultaba inquietante. Esta familiaridad me estremeció hasta lo más profundo. Conocía al hombre, era yo, y me estaba gritando: ¡Corre! ¡Corre! Estoy escribiendo esto desde el primer tren fuera de la ciudad,
para el que pude conseguir boletos esta mañana. Una parte de mí piensa que estoy siendo un poco tonto por hacer esto. Sin embargo, una parte aún más grande de mí piensa que tendría que ser un idiota para ignorar al hombre, para ignorar mi advertencia. No sé a dónde me dirijo, ya que no me han dado exactamente las instrucciones claras sobre dónde debo ir. Todo lo que puedo hacer en este punto es esperar alejarme de lo que sea de lo que debería estar huyendo. Supongo que tendré que ver qué tiene que decir el hombre de la ventana esta noche. Espero te haya gustado esta historia. No olvides suscribirte y dejarme un comentario. Nos vemos en la próxima historia. Saludos.